¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es César Coca Vargas y estamos en la segunda parte del programa Mírame cuando te hablo y vota informada. Quisiera antes de comenzar la entrevista pedir las disculpas por la tardanza. Nos acompaña el día de hoy Roberto Sánchez Palomino, candidato número 1 por Lima, por la lista de Juntos por el Perú. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación. Una disculpa del caso. Acaba de culminar un foro en Lima Sur. Muchas gracias más bien por la invitación. Muy bien, Roberto, no se preocupe. Vamos a comenzar la entrevista. Tenemos un tiempo poco ajustado, pero vamos a tratar de sortear el tiempo que tenemos. Me gustaría que en un minuto nos pueda decir quién es Roberto Sánchez Palomino. Soy psicólogo de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy natural de la provincia de Huaral. Mis padres son del sur del país. En estos 15, 18, 20 años he podido trabajar en diferentes entidades, en los 3 niveles de gobierno: gobierno local, provincial, regional, a nivel del Ministerio de Salud, CONCITEC y otras entidades. Y he estado de cerca trabajando en un comando COVID-19 en la lucha contra la pandemia, y mi labor fundamental está centrado en el desarrollo social, lucha contra la pobreza, las organizaciones sociales y la salud mental, ¿no? Ahí está un poco mi trabajo. Roberto, y acerca de la colocación en la lista congresal número 1, entiendo que se debe en gran medida también a que es fundador o fue parte de la fundación del antiguo Partido Humanista, lo que es ahora Juntos por el Perú. Me gustaría que nos pueda comentar cómo ha sido la distribución de los diversos candidatos y candidatas que integran la alianza. Entiendo que en la alianza no solo está el partido que usted preside, sino Nuevo Perú, el Partido Comunista, es decir, ¿cómo ha sido esa repartición entre las diversas candidaturas? Juntos por el Perú es la expresión de más de 25 organizaciones políticas, sociales, culturales, movimientos regionales, comunidades amazónicas, ¿no? Como es el caso de Loreto, la comunidad Ahuajún, la comunidad Yanesh en Cerro de Pasco, la Quichua en San Martín. Es decir, hemos confluido un conjunto de organizaciones sobre la base de ponernos de acuerdo, de establecer un consenso, un trabajo. Cada organización ha hecho su propio mecanismo de elección, su propio mecanismo de designación. Algunos una asamblea, una reunión, elección primaria. Nosotros hemos sido respetuosos del método que cada una de nuestras fuerzas ha confluido, particularmente a mí, como presidente de Juntos por el Perú, y en razón también a la importante performance en las elecciones de enero, donde obtuve 35,000 votos, una votación importante, un respaldo de los ciudadanos en la ciudad de Lima, es que en las conversaciones, en una asamblea también de los humanistas, que es mi corriente de trabajo en Lima, se me designa, se me escoge en una reunión interna para yo ser el representante de nuestra corriente, pero hoy todo este conjunto diverso es Juntos por el Perú. Este Juntos es la expresión entonces, como decía Argueda, de todas las sangres. Ojo, no ha estado exento de muchas dificultades, porque imagínate cómo confluir con más de 25 organizaciones, ponernos de acuerdo en las regiones, en el norte, en el sur, es un desafío, es un reto, pero lo hemos afrontado con algunas limitaciones, pero igual buscando una sana representación de todas las fuerzas que confluyen en Juntos por el Perú. Yo le consulto esto, Roberto, porque, por ejemplo, en el caso de Somos Perú, se ha dicho mucho que Martín Vizcarra
ha colocado a su gente en los números, digamos, más importantes de la lista. Entonces yo le preguntaba acerca de la, digamos, de la repartición de los números, porque hace algunos días estuvo aquí un candidato que es militante de Nuevo Perú, y le hicimos la pregunta por qué él lleva el número veintitantos y a una invitada como Sigrid Bazán lleva el número 6, es decir, se está privilegiando, le consultamos y quisiera que usted me pueda explicar como presidente del partido que, digamos, que alberga esta alianza, ¿se privilegia lo mediático, la popularidad de determinada invitada, o se privilegia la antigüedad? Porque acá me parece un poco contradictorio. Su caso ha sido, digamos, refrendado por la votación que usted tuvo, que es importante, evidentemente, habría podido ser congresista ahora mismo. Entonces, ¿cómo se mantiene esa concepción de invitar, pero la militancia? ¿Cómo se distribuye adecuadamente eso, Roberto? Sí, nosotros tenemos en el ámbito de Lima a 3 personas invitadas, ¿no? Entre el 1 y el 10 hay una invitada. Y así, en cada espacio hay una invitada. Por ejemplo, el doctor Carlos Glave es un invitado. Por ejemplo, Manuel Chaprado, el cultor de música yacuchana, también es un invitado. Entonces, la gran mayoría, como tú ves, son nuestros militantes, ¿no? Entonces, allí nos hemos puesto de acuerdo porque normalmente las elecciones y el consenso, además, también tiene la prerrogativa normativa legal de las designaciones. Entonces, a nivel de Lima, la norma permitía 1/5 de invitados para designación. Nosotros tenemos la mitad. Hemos preferido invitar a muchas personas en otras regiones que, no siendo militante, pero por la necesidad de abrir también a nuevos sectores, movimientos regionales como en Piura, Tumbes, Cerro de Pasco, etcétera, es que hemos concluido de esta manera, ¿no? Tú vas a ver, el número 1 es militante, el 2 militante, el 3 militante, el 4 militante, ¿no? El 5 es militante. Si es una invitada, entre el 1 y el 10, solo una invitada. Entonces, así hemos ido poniéndonos de acuerdo entre todos los representantes de nuestras fuerzas políticas. Su relación, Roberto, con la candidata de Verónica Mendoza es la adecuada, es muy buena. Nosotros mantenemos una relación política, tenemos un acuerdo político. La política significa ponernos de acuerdo con mecanismos democráticos de consenso, a veces mayoría, a veces por minoría, pero vamos afianzando y hemos logrado un programa de gobierno sobre la base de coincidencias. Hemos identificado también nuestros propios representantes, nuestros propios voceros en un equipo de plan de gobierno, un equipo de comunicaciones. Es decir, allí siempre la posibilidad de concertar tiene, evidentemente, sus concesiones, ¿no? Siempre el consenso significa yo cedo, tú cedes y logramos una unidad mayor, que poco a poco, estoy seguro, no está esto exenta de lecciones aprendidas, pero prima lo más importante y la vocación de presentarle también al país una representación diversa de todas las identidades y los sectores que tiene nuestra fuerza política, ¿no? Eso significa Juntos por el Perú. Yo le consulto esto a Roberto porque da la impresión de que Verónica Mendoza, en su pasado no muy antiguo, sino reciente, ha abandonado los proyectos que ella ha tenido. Ella fue congresista del Partido Nacionalista con Ollantumala, luego estuvo en alianza con Marco Arana, dividió la buena, digamos, cuota de congresistas que tenía en el Parlamento, se dividió en 2 bloques y ahora va por una tercera alianza. ¿Usted no teme en ningún momento que ella pueda hacer lo mismo con Juntos por el Perú? Lo digo en términos concretos, de apropiarse del partido para tener una presencia mayor, de no ganar las elecciones, por ejemplo. No, el Nuevo Perú es un aliado de Juntos por el Perú. La reforma política también obligó a la afiliación con un plazo determinado para poder ser candidatos. En este caso, Verónica Mendoza está afiliada a Juntos por el Perú, precisamente por el requisito fundamental de la afiliación para poder ser candidata. Entonces, la reforma política no ha sido la perfecta, se ha quedado trunca. Se ha mantenido
el voto preferencial, ¿no? No ha habido elecciones primarias, la propia emergencia relativizó ya otro conjunto de cambios, la inmunidad parlamentaria se ha quedado más o menos ahí, ¿no? Entonces yo creo que no, la política significa ponernos de acuerdo, pueden haber desencuentros, pero yo creo que sí vamos a tener la capacidad de anteponer los intereses colectivos sobre a veces la orilla política o la orilla ideológica, ¿no? Yo creo que es todo un reto, un logro haber avanzado con todos estos movimientos que hoy forman parte de Juntos por el Perú. Cada día, como se dice, es una historia nueva, pero la madurez, la sensatez, el deseo de un programa patriótico de cambios para el Perú creo que está adelante. Roberto, me gustaría hacer una pregunta puntual. ¿En algún momento, antes de llegar al pacto o a la alianza con Verónica Mendoza, usted le ofreció a Marco Arana hacer la alianza con él? No, no se trata de ofrecimientos, ¿no? Se trata de conversaciones, ¿no? Nuestra vocación en Juntos por el Perú siempre ha estado centrada en ir más allá de nosotros, ¿no? Lo demostramos en la práctica del Partido Humanista. Hasta el 2017 dimos un paso superior de la integración y la unidad. Entre encuentros y desencuentros, más o menos, no logramos, por ejemplo, acuerdos de alianza política con eh, eh, el Frente Amplio, tampoco con Perú Libre, tampoco con Democracia Directa, ¿no? Pero eso no quiere decir que somos enemigos. Tenemos coincidencias programáticas, tenemos nuestras propias diferencias. Yo creo que nosotros hemos hecho un camino donde no hemos privilegiado el enfoque ideológico, sino el programa de cambios. Por eso aquí confluyen una diversidad de organizaciones. Yo mismo provengo, por ejemplo, del espacio progresista de teología de la liberación, del espacio de iglesia, porque he trabajado mucho en comunidad. Entonces yo respeto la orilla ideológica de los que hoy confluimos juntos por el Perú, pero acá somos respetuosos de esa identidad, pero anteponemos un programa de cambios, un consenso en medio del respeto también, que a veces con encuentros y desencuentros, pero vamos construyendo algo superior. La crisis política es también la crisis de los partidos de izquierda, de derecha, de todo el país, de la propia sociedad. Creo que tenemos muchas cosas que superar, pero anteponemos con optimismo también las lecciones aprendidas. Roberto, me gustaría leerle un extracto de lo que aparece en el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Dice la presentación, dice lo siguiente: Juntos por el Perú busca construir un nuevo Estado, una nueva economía y un nuevo pacto social que se traduzca en una nueva constitución. En esta oración encontramos muchas veces el término nuevo. ¿No se considera o no considera que el partido Juntos por el Perú está siendo o en realidad la candidatura de Verónica Mendoza y todas las personas que la apoyan, un poco quizás mezquino al decir que quieren fundar todo, quieren refundar el país? ¿Y qué ocurrió en estos casi 200 años ya de vida, digamos, republicana? No ha habido ningún tipo de avance porque se quiere crear un nuevo Estado, una nueva economía, un nuevo pacto social que llegue a la conclusión de la nueva constitución. ¿Cómo entiende Roberto Sánchez Palomino el Perú dentro de este contexto de refundarlo todo? Creo que en 30 años, los peruanos sentimos aparentemente que se ahorró mucha plata, pero mira nuestro sistema de salud pública, una desgracia, incapaz de poder defender la vida de los peruanos, incapaz siquiera el gobierno y el Estado y las leyes de hacer posición de fuerza como corresponde. Ni siquiera el oxígeno controlamos. No hablamos de nada sofisticado. Pero también, de otro lado, si miramos la educación, somos los coleros en la educación en América Latina, ¿no? De 137 sistemas educativos, dice el Foro Educativo Mundial, ¿no?, que nosotros ocupamos el puesto 10 empezando de la cola. Nunca hemos llegado al 6% del PBI en inversión. En salud jamás pasamos el 3% anual sobre el PBI en educación, y en América Latina el promedio es el 6%. Entonces hoy, esos 30 años, así nos tienen. Solo en Lima, César, 1 millón de familias no tienen agua y desagüe.
la anemia, la desnutrición crónica, campean como drama en nuestro país. Entonces, ¿qué constitución nos defiende? ¿Qué régimen impone la justicia social? ¿Qué régimen? Ninguno. Es por eso que ahora, con el Bicentenario, tenemos una enorme oportunidad de los peruanos reencontrarnos para iniciar un comienzo de soberanía, que la economía social de mercado no privilegie lo mercantil, sino que piense en la gente. Eso sentimos que no hay. Por eso, a nivel político y a nivel afectivo, sentimos que tenemos que refundar el país. Esta república fallida, dicen los científicos sociales, esta república que no ha logrado ni siquiera un Estado fuerte, que no ha logrado ni siquiera una economía que piensa en la microempresa. Aquí se exonera impuesto a la minería, a la agroexportación, a la universidad privada, y la gente, nosotros creemos en la inversión, saludamos la inversión pública, la inversión privada, pero sin corrupción, en condiciones de libre competencia, no de privilegio como lo que ocurre. Entonces, esta crisis económica, crisis política y moral es también una crisis sanitaria, es una crisis civilizatoria. Este es el momento de refundar el país. No decimos que de un día a otro va a hacerlo, pero es un proceso de menos a más. Y nos ha tocado en un periodo más crítico. Eso es una hecatombe. 100.000 peruanos van a perder la vida. Ya pasamos de 90.000. Entonces, yo creo que el trauma va a ser muy duro. Nuestra salud mental, ¿qué nos viene ahora en adelante por nuestros niños, nuestros jóvenes? Yo te lo digo, he trabajado 20 años en el sector social. O sea, nosotros llegamos a este convencimiento de abrir la cancha, de encontrarnos con los distintos, centrándonos en un programa de cambios. Por eso yo apuesto como colectivamente, conjuntos por el Perú, en una nueva constitución, en la refundación del país. O sea, eso es nuestra propuesta, es el consenso, y que lo hemos sentido en la propia gente. Una constitución no es un dogma, ¿no? Una constitución después de 30 años ya fue suficiente exoneración tributaria, ya basta, necesitamos una profunda reforma tributaria que respete la vida, el trabajo decente, digno, sin corrupción, con un Estado soberano que nos defienda. El día de ayer, Roberto, estaba aquí la candidata a la segunda vicepresidencia de Fujimori, Patricia Juárez, y yo le decía que en términos comparativos, la Constitución del 93 y la del 79 mantienen algunos ejes, digamos, en su gran mayoría, salvo en el tema económico, en el que se privilegia el mercado y se le considera casi como digamos, un organismo que puede controlar de manera perfecta todo lo que yo no comparto. Darle demasiada libertad a la competencia privada puede ser perjudicial para el país. Los términos a gran escala pueden ser engañosos. El crecimiento, digamos, del PBI y todo a gran escala puede ser engañoso porque eso no se distribuye de manera adecuada. Pero se mencionó un término, y lo mencionaba Patricia Juárez, el término que usted acaba de mencionar, economía social de mercado. Entonces, lo que yo no entiendo es, en este punto, la Constitución, desde el proyecto de Juntos por el Perú, en términos económicos, ¿en qué se va a diferenciar concretamente para que la gente que nos va a ver lo entienda, de la Constitución que ahora está, que tiene vigencia? ¿Y por qué rótulo se repetiría en todo caso? ¿Por qué el fujimorismo diría que aplicarán una economía social de mercado? Lo que usted ha dicho también es exactamente lo mismo. ¿Cómo distinguimos a ambos? Sí, yo critico el enfoque de economía social de mercado porque el que tenemos es mercantilista. Aquí, en la economía de mercado, dice, hay la mano invisible que lo regula todo. En el modelo peruano no ha habido mano invisible, ha habido la mano de la CONFIEP, la mano del monopolio. ¿Por qué? Porque ellos mismos rompieron las propias libertades de competencia, ¿no? Y se juntaron, hicieron una bolsa económica, compraron la bancada fujimorista y otras bancadas para tener leyes a nombre propio, con el caso de los octógonos, para el caso de salud. Pero no solamente eso, armaron su club de la construcción. Entonces, eso es economía social de mercado.
¿Eso es el rol regulador y control del Estado? No, es un fracaso total. No queremos eso. Nosotros queremos una economía que no regale las riquezas del país, que se pague tributos. Tenemos que revisar las exoneraciones tributarias. Después de 30 años, suficiente. Necesitamos nuevos parámetros, una economía que no se contente con primario exportador. Está bien ser primario exportador, pero avancemos hacia una economía diversificada, la agricultura, la microempresa, los servicios, la gastronomía, las culturas vivas. Tenemos que apostar y defender a nuestras microempresas, porque de cada 10 nuevos empleos, 8 empleos vienen de la microempresa. Se exonera, y desde el Estado, si exoneras del impuesto a la renta, la agroexportación, como ha sido más de 20 años, al 15%, en conclusión, está subsidiando a esas empresas cuando nuestras microempresas tienen que pagar el 29.5%. Entonces, es por eso que nuestra nueva economía es asociativa, es solidaria, piensa en la microempresa, piensa en la agricultura familiar, piensa en la necesidad de que el Estado no mire nomás cómo la banca privada nos llena con el 200, 300% de intereses, sino necesitamos también el rol promotor de inversiones del Estado, con una banca de fomento que desarrolle la microempresa, la agricultura, con innovación tecnológica, con valor agregado, con programas nacionales de compra, sobre todo en esta reactivación para recuperar esos más de 3 millones que se han perdido. Nosotros creemos firmemente en un shock de inversión, pero sin corrupción. Alianza firme con la empresa privada, pero competitiva, no como la que quieren acá, con leyes. Nueva minería, sí, pero con tecnología limpia, respetando el medio ambiente. Esos son los parámetros que nosotros pensamos en el ámbito de la economía. Roberto, una última pregunta antes de la pausa. ¿Cómo combatir los oligopolios y el monopolio, por ejemplo, de las farmacias? Este es un tema muy importante para la población civil que día a día se ve endeudada con algunos préstamos. Los bancos cobran unas tasas de interés tremendas y a mí me gustaría saber cómo regular esto por un lado sin que se pueda entender la idea de que el Estado está provocando una suerte de desestabilización en la banca. ¿Cómo combatir la alianza entre los 4 bancos más grandes de este país? Yo creo que hay necesidad de reforzar, por eso, los roles de un Estado que regule con normas y un sistema regulatorio adecuado, con una superintendencia de banca y seguros fuerte, sólida, con una SUNAT que no fracase y que diga muy alegremente, como el año pasado, oh, estamos casi el 8% del PBI, es evasión. Estamos hablando de más de 50.000 millones de soles. Solo el año pasado ha llegado a casi 9.000 millones de soles las exoneraciones tributarias del año pasado. Entonces, no, eso está mal. Aquí tenemos que identificar parámetros. Todos tienen que pagar, tenemos que pagar tributos. El que más tiene, que pague más. Esta época de reactivación necesitamos una profunda reforma tributaria para redistribución justa. Eso no ocurre. Establecer la acumulación patrimonial para evitar el monopolio en el mercado, evitar la orquestación de precios, tener entidades como Indecopi, pues que cumplen su rol, los organismos de control como los ositos que decimos, ¿no? De control de la energía, el gas, transporte, los servicios públicos, etcétera, ni siquiera nos defienden. No tenemos un gran defensor de los usuarios y consumidores. El problema con los celulares y que encima a la Telefónica se le acaba de exonerar el pago de cerca de 800 millones de soles. O sea, por donde hablamos de nuestro régimen hace agua. Así, entonces no podemos alegrarnos de que hoy qué bueno, hemos tenido los commodities 30 años, hoy tenemos una economía macroeconómica fuerte, pero hemos ahorrado ¿sobre qué precio? El hambre, sobre el precio de la exclusión, la pobreza.
Eso no puede ser, tiene que parar. Ese es el mensaje de Juntos por el Perú. Muy bien, Roberto. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. Volvemos. Ok, bien. Estamos de vuelta con Roberto Sánchez Palomino, candidato número 1 por Lima, por Juntos por el Perú. Roberto, también se habla en algún momento de promover una segunda reforma agraria en el sentido de que también se colabore con la agroexportación. Coméntenos un poco esta propuesta, por favor. Sí, mira, la agroexportación en el sector agrícola no llega ni al 30% en términos de importancia económica. La gran mayoría en el sector agrícola es la agricultura familiar, los minifundios, los parcelarios que se llaman, ¿no? El que tiene su pequeña parcela. Entonces, si nosotros queremos ver todo ese bloque, saludamos a la agroexportación, pero hay que concluir los parámetros laborales, los parámetros tributarios, porque ya es suficiente de régimen especial y subsidio del Estado para la riqueza de unos pocos. Pero en ese sentido necesitamos, por eso decimos nosotros, no este banco agrario que le presta a sus amigotes, sino un banco de fomento que pueda invertir con créditos a la agricultura familiar. La planificación agraria, agrícola de las campañas es muy importante en función a la vocación productiva de lo que consume el país. Un gran programa nacional de compras para promover justamente el consumo y la atención a su demanda y su capitalización. Necesitamos agregar ciencia y tecnología a la chacra, al campo. Necesitamos mejorar su producción. Necesitamos que el agua se administre como un bien intangible, que no se privatice, se la defienda y que empecemos a regular. Porque, por ejemplo, en el emporio de Ica, el agua no se cobra, se malusa. Nosotros estamos de acuerdo con los grandes proyectos de irrigación que tiene el país. Majeciguas, Chinecas, Olmos, Alto Piura, Gallito Ciego y otros muchos, pero tiene que ser esta vez con un replanteamiento tributario, con un replanteamiento que beneficie a la comunidad y que los sueños de toda una vida no acabe siendo que solo miramos de lejos como otros se apropian, llegando al latifundio. No necesitamos latifundios, necesitamos poner parámetros a la acumulación de predios agrícolas para pensar en la economía nacional, en la economía de la gente. La agricultura, entonces, como segunda reforma agraria, significa ese shock de recursos, de tecnología, de planificación agrícola, de programa nacional de compras, de pensar realmente en la soberanía alimentaria. Ahí podemos derrotar nosotros a la anemia, controlar el agua, tener como un activo principal nuestra biodiversidad. Es decir, nuestra segunda reforma agraria no está apostando por expropiación, por nacionalización. No, nosotros somos respetuosos, pero tenemos que imponer el bien mayor, y el bien mayor es el país, es la gente, es el pueblo, es la comunidad. Entonces, en ese sentido, nuestra segunda reforma agraria se empata con la necesidad de una nueva minería. Nosotros decimos, tenemos en la cartera de proyectos mineros, tú sabes, arriba de 50.000 millones de dólares. Vamos a mirar y dejarlos que sigan ahí tirados y botados mientras hay pobreza. No, necesitamos una minería competitiva como en el mundo, con altos estándares de responsabilidad ambiental,
con tributos justos para de allí nosotros poder subsidiar, financiar el desarrollo humano, la educación, la salud para nuestra gente. Roberto, los países más poderosos del mundo incluso tienen control sobre los sectores estratégicos de sus economías, y en ese sentido estoy de acuerdo con usted que el Estado debe intervenir de manera permanente en un sector como el agrario, que es tan importante. Se habla también en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, el incremento, por ejemplo, de alimentos de origen nacional hasta un 80%. Se habla también en el programa de Juntos por el Perú del fortalecimiento de Petroperú. Me gustaría agregar a esta lista que estoy enumerando, ¿qué piensa, por ejemplo, de que en el Perú exista una aerolínea nacional? Hace algunos días estaba aquí el candidato José de Chávez y él decía que no está en la agenda en este momento. ¿Qué piensa en alianza a esto que me hace sonar también lo que ocurre en Bolivia? Alimentación de origen nacional, por ejemplo, ¿qué piensa de la aerolínea y cómo promover este tipo de incremento para que los hogares peruanos tengan en sus hogares más productos nacionales y se promueva también la producción nacional? Creo que el Perú, miremos América Latina. Chile tiene sus minerales, ¿no? ¿Acaso la empresa privada ya dice, oh, populista, estatista? No. Colombia tiene su energía. ¿Acaso allá le dicen populista? No. Bolivia, su gas y su litio. ¿Y acaso no es reconocido, no ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, como una economía importante? Entonces, que no nos vendan cuentos, que no nos hablen de cantos de pajaritos con esa fallida experiencia que fue el gobierno de Alan García, con un manejo corrupto de las empresas públicas, improductiva, terrible. No, nosotros no queremos eso, de ninguna manera, pero sí tenemos el derecho a desarrollar nuestros profesionales con parámetros competitivos. ¿Qué significa la competitividad? Significa valor agregado, significa reconocimiento a los derechos laborales, significa utilidades justas, significa redistribución de las utilidades a educación, a salud, significa compromiso con el medio ambiente. Eso significa ser competitivo, cero corrupción. Eso significa ser competitivo. No significa entrar, como dice, como Pedro en su chacra, no respetando las normas, las leyes, con un Estado que no mira nada, ¿no? No. En ese sentido, nosotros Juntos por el Perú tenemos una discusión importante, así como a Petroperú. Creemos que sí somos capaces de lograr la soberanía energética, de invertir. Yo sé que dicen que la empresa privada, la empresa pública no sirve para nada. No, pues yo me opongo a eso y vamos a hacer lo imposible para seguir estando en azul. No solamente en el término de la exploración, no solamente en el término del refinamiento del petróleo. Yo creo que allí hay un enorme reto que hacer. ¿Por qué no replantear también nosotros con nuestro litio, ese litio que hay en Puno, tan importante? Yo creo que rehacer significa plantearle al país la posibilidad de un nuevo modelo, un nuevo comienzo soberano con el uso inteligente de nuestros recursos. Si eso nos da y nos abre el surco de la necesidad de una, como decimos, línea aérea de bandera peruana, lo proponemos para discutirlo. Si en el mar también empezamos el mar de Grau a no regalarlo como sea, nos alegramos de que todo se convierta en harina y pescado mientras nuestra gente se muere de hambre, hay desnutrición crónica, anemia. Yo lo he vivido, he estado en un comando COVID, sé lo que significa la anemia. La anemia se ha multiplicado por 2, por 3. Las ollas comunes, estamos en cuarentena focalizada. Recién está llegando desde ayer el bono.
y un montón siguen esperando el primer bono de la primera cuarentena. Entonces, yo creo que allí nosotros como hombres y mujeres sensatos, como peruanos patriotas y con parámetros de competitividad y cero corrupción, podemos replantearnos nuevos modelos también de gestión para intentar, en cooperación, pues, de repente con países que conocen la gestión y que tienen más competitividad, desarrollémoslas con ellos, avancemos, hagamos alianzas, ¿no? Busquemos la forma de cómo hacer rentable pensando en nuestra soberanía. Hoy no producimos ni una aguja, no puede ser. Necesitamos entonces pensar de otro modo. En ciencia y tecnología invertimos ni 0,6. O sea, qué terrible es eso. Yo creo que allí nos hace falta una autoestima que nos diga que sí somos capaces de volver a tener civilizaciones como la Caral, civilizaciones como la Inca, civilizaciones como las preculturas colombinas, ¿no? Entonces yo creo que el Perú, César, en medio de el drama que vivimos, de esta epidemia histórica de la corrupción y crisis, ¿no? Sigue viable, porque este desborde popular que hablaba José Matos Mar de nuestro pueblo, que no es que sea desordenado, sino que a esa formalidad excluyente, privilegiada, se tiene que buscar una oportunidad para salir, agarrar nuestra mototaxi, agarrar nuestra prenda y salir a la calle a vender, porque ¿quién nos da? Sino derecho de vivir, derecho de trabajar, recursos. No es así. O sea, nosotros somos pacíficos, pero sabemos que los derechos se conquistan. Y conquistar los derechos significa organizarnos por una democracia más participativa, de control social, vigilancia social, como ha aprendido nuestro pueblo cuando hace una faena para lograr hacer sus pircas y convertir nuestros cerros de esta Lima provinciana en espacios de vida, en espacios de esperanza. Ese es el compromiso de Juntos por el Perú. Roberto, unas últimas preguntas. ¿Qué piensa usted de la delincuencia extranjera? Si ya de por sí la delincuencia en el país era un problema grave para la ciudadanía, se ha dicho mucho también, algunos candidatos y candidatas ofrecen que delincuente extranjero que cometa algún delito, algún robo, algún incidente de tipo penal, sea expulsado del país. ¿Qué piensa usted y Juntos por el Perú? Creo que esta inmigración que afrontamos en el país, que nos pone en jaque respecto, no es como recibir pues a 20,000, a 30,000 eh, eh, venezolanos, ¿no? Perú es una nación hermana con los países y los pueblos de América Latina, pero esta migración que fue incentivada por Vizcarra, porque ellos decían, vengan, que acá les vamos a dar trabajo, les vamos a dar, etcétera, 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 y salen de Venezuela y llegan prácticamente como un salvoconducto, ni siquiera para parar en Colombia y en Ecuador, no, llegan a Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso ha sido muy desordenado y muy irresponsable, tanto PPK como Vizcarra. Entonces, esto ya se convirtió en un problema de la región, ya no es un problema solo del país. Hoy en pandemia ha recrudecido más. En el imperio de la ley, la lucha contra el delito, tenemos que identificar a los malos elementos, que los hay, peruanos, más duros realmente en nuestra lucha contra el delito y la inseguridad. Y si hay, como viene ocurriendo, venezolanos, pueden ser colombianos, ecuatorianos, no es un tema de nacionalidad, es un tema de respeto a una convivencia pacífica, un derecho al trabajo digno, pero sin delincuencia. Y si de ser así, y encontrarse el infraganti, conversar, dialogar con su país para que regrese a su propio lugar de origen, pero no podemos permitir. En estos días vamos viendo con preocupación una reacción también xenófoba. Se están matando entre el mundo delictivo de uno y otro lado, y eso es muy peligroso para el país. Tenemos que saber poner coto de una vez. ¿Qué estamos esperando? Yo creo que allí la seguridad ciudadana,
con un profundo sistema de reforma del poder de la policía, del sistema de justicia, de la seguridad ciudadana y la propia gente, las rondas urbanas, las rondas también de seguridad ciudadana en el campo, ¿no? Los ronderos, todos yo creo que necesitamos para que un sistema nacional de seguridad ciudadana sea efectivo. Nuestros policías no pueden estar andando pues con un celular que no es inteligente, ¿no? Que no tiene tecnología, que no tiene condiciones adecuadas. Hay que defender a nuestros policías, pero identificar también allí a los malos elementos que están haciendo quedar muy mal a la institución policial. Queremos un policía con la cual la gente se sienta seguro, no como hoy. Entonces allí también necesitamos, como dice, si la ley para todos, el imperio de la justicia, la lucha frontal contra el delito y la corrupción de donde venga. Yo creo que eso sería nuestra aspiración. Muy bien, Roberto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con algunos comentarios, un par de preguntas que nos han llegado antes de cerrar el programa. Volvemos. Estamos en la recta final de la entrevista que estamos sosteniendo con Roberto Sánchez Palomino, candidato número 1 por Lima, por Juntos por el Perú. Roberto, me gustaría cerrar la entrevista con la lectura de algunos comentarios y algunas preguntas. Le agradecemos a José Suárez, que se conecta siempre. Estamos contigo, Roberto, dice María Pasquel. Teresa, los jóvenes estamos contigo. Zoila Yauri Vero, presidenta. César Augustos, estoy contigo, Roberto, continúa así. Andreita, estamos contigo. Tatiana Flores agrega, exacto, Juntos por el Perú apuesta por la inversión privada, pero con reglas claras, donde no se vulneren los derechos de las personas. Sigue adelante, Roberto. Sol Bustamante, muchas gracias por su comentario. Marce Hopkins me pregunta, Roberto, me parece sincero y honesto. ¿Le molesta que a pesar de ser el fundador y vocero de Juntos por el Perú, Verónica sea la conocida que figure y usted no? ¿Qué piensa de este comentario, Roberto? No, yo creo que ella es nuestra líder y candidata presidencial y está muy bien ese protagonismo, esa incidencia que tiene, ¿no? Yo en mis 30 años de trabajo social, yo creo que sé qué significa el trabajo de promoción de desarrollo, no para el espectáculo y los aplausos. Yo creo que eso no para nada me hace sentir ni mal, ni menos, ni para nada. Yo creo que hay que hacer incidencia todos, ¿no? Yo creo que la izquierda, la política necesita no caudillos ni caudillas. Aquí ni un superhombre, ninguna supermujer va a salvar el país. Esto es un liderazgo colectivo de hombres y mujeres, de la diversidad de activos culturales que tiene el país, una comunidad multirétnica de quechuas, aymaras, afrodescendientes, ¿no? Amazónicos, es lo que necesita el país, ¿no? Bajo ningún concepto, mi cerebro y mi corazón está tranquilo y sereno, estamos llevando el mensaje, así como ahora en este espacio. En la campaña de enero teníamos mucha reunión con pueblos, centros poblados, urbanizaciones, sectores de Lima Sur, Lima Norte, la carretera central. Esta epidemia, esta pandemia nos está limitando esa interlocución directa con nuestros sectores sociales. Por igual, sabemos que nuestro pueblo nos conoce, nos reconoce, estos medios nos ayudan. La vida y la salud es más importante que una aventura política. Pues ahí la tenemos clara, pero hoy nuestro proyecto va avanzando con sus dificultades, que evidentemente no tenemos recursos, no van a ver esas pantallas LED inmensas que hay por todo Lima. Nosotros tenemos nuestra red de redes sociales con nuestros dirigentes, organizaciones, jóvenes, profesionales, estudiantes, sindicatos,
cultores andinos como el Manuel Chaprado, que realmente lo conozco 35 años y es una alegría que esté representando el canto andino en Juntos por el Perú, como tantos hombres y mujeres que tenemos en nuestra lista. Hablo de Isabel Cortés, que es una dirigente de en limpieza pública, hablo de Yanina Bendaño, una profesional con una bonita experiencia funcionaria de la Defensoría del Pueblo, hablo de Arturo Ayala, un joven realmente emprendedor, politólogo, hablo de Sigrid Bazán, de Gaela, de Janet, de Blanca, de Sergio Tejada, ¿no? Mira, tendría que decirte los 140 nombres, los 130 nuestros que están en todas nuestras listas en el país. Estamos orgullosos de tener a un líder aguajún en Loreto, ¿no? A una líder yanesha en Pasco, a un quichua, comunidad amazónica en San Martín, o sea, a una aymara en Puno. Entonces, en realidad, yo creo que es una esperanza y una oportunidad que tiene nuestro Juntos por el Perú, que ha abierto la cancha, ¿no? En el argot deportivo para hacer un equipo que pueda más allá de nuestras izquierdas, nada más con sus propios problemas. Tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar, pero también vamos con esperanza para hacer gobierno por primera vez, ¿no? Una izquierda que va a decir que soy de izquierda, vengo de izquierda y gobernamos de izquierda sin necesidad de trampas, sin necesidad de doble discurso, de llegar con programa de izquierda y después cambiarlo como fue con algunos gobernantes en este tiempo. Yo creo que sí necesitamos nosotros entonces una política enfocada en la honestidad, en la gente, en construir más allá de esta crisis que tenemos por un camino patriótico de refundación nacional. Bueno, se refería a Ollantumala, digámoslo con nombre propio, Roberto. Roberto, tenemos 3 minutos para 2 preguntas. Le voy a pedir, por favor, que sea puntual y algunos segundos para responder. Tatiana le pregunta, ¿cuáles son sus propuestas en salud mental? Puntual, por favor, Roberto. Un centro de salud mental comunitario en cada distrito del país. Más de 1.800 distritos y solo tenemos 155 y la mayoría en Lima. La salud mental es enseñar habilidades sociales, desarrollar la habilidad deportiva, recreativa, tomar decisiones, anteponerse a los momentos desafiantes de la vida como el que estamos pasando, desarrollar nuestro mundo intelectual, nuestro mundo afectivo, nuestra capacidad de relacionarnos para que nuestros proyectos de vida tengan calidad, decisión, asertividad. Eso, ser felices, el proyecto de ser felices es la salud mental. No solamente es la ausencia de enfermedad. Por eso nuestros enfermitos de salud mental, con cariño le decimos, no pueden estar viviendo en la calle, peor que nuestros animalitos. Tenemos que tener hogares de refugio para que ningún peruano vulnerado en su salud mental esté en la calle. La lucha contra la violencia familiar y el abuso sexual tiene que ser atroz, combatir nosotros férreamente con prevención, promoción, detección precoz y rehabilitación de los miles y miles de familiares insertos ahora en esta cuarentena, conviviendo con su agresor y con feminicidios. Eso significa para nosotros salud mental. Tenemos que modificar la Ley General de Salud Mental porque nos ha quitado a los psicólogos la capacidad de diagnosticar la salud mental y no puede ser. El psicólogo tiene que ser parte de la comunidad educativa, sujeto a la carrera magisterial. Un psicólogo por colegio, pero un psicólogo para la primaria, la inicial y la secundaria. La salud mental es de la comunidad, por eso tenemos que darle ese enfoque comunitario, social, preventivo y promotor. Esa es nuestra propuesta en salud mental. Muy bien, segundos, Roberto. Cristian Aliaga, propuesta para hambre cero, por favor. Igual, segundos. La anemia, la desnutrición crónica, el hambre en esta emergencia está golpeando nuestro pueblo. Nosotros, mira Caliwarma, sin atender, mira el programa de anemia, 2 veces nomás en prácticamente un año ha complementado a nuestros pobres niños. No puede ser. Un solo programa nacional de alimentación, hambre cero.
Necesitamos dotar, invertir, trabajar en nuestros PCA, Programa de Complementación Alimentaria, en el programa de PAN-TBC para las personas viviendo con tuberculosis, el vaso de leche y nuestras miles de ollas comunes necesitan ahora mismo, no pasado mañana, duplicar el presupuesto. Ese mentiroso de Vizcarra dijo en julio del año pasado que iba a duplicar, que iba a agregar en 50% presupuesto para los comedores. Hasta ahora se ha olvidado, ¿no es cierto? Y encima con la vacuna tramposa en que ha incurrido el Perú, y la gente sabe de qué calaña y de qué moral está hecho. Lamentable lo que está ocurriendo en estos momentos con el tema de la vacunación, donde no les importó la vida. 90.000 de nuestros compatriotas mueren y ellos se vacunaron ocultando, mintiendo. No puede ser, no puede ser. Sí, tiene razón en ese último aspecto y además teniendo la cara de luego estar lamentando las muertes cuando ellos estaban ya vacunados y libres de todo. Quiero agradecer también a Marco por su comentario. Roberto, le agradezco mucho la entrevista. No tiene temor finalmente de que, como ocurrió ya en enero, se disputen y se dividan los votos. La última elección, ustedes no llegaron a pasar la valla, el Frente Amplio sí. Si sumábamos las dos propuestas electorales, habríamos tenido una fuerza importante en el Congreso actual. ¿No tiene temor de que ocurra eso ahora, que se dividan los votos? Siempre será una posibilidad, ¿no? Nosotros no somos los responsables de que no se haya logrado esa unidad mayor. Lo asumimos también con visión autocrítica, pero vamos esperanzados en que nuestro pueblo nos reconoce. Estamos seguros que vamos a lograr no solamente una bancada del pueblo, sino hacer gobierno por primera vez con una lideresa de la talla de Verónica Mendoza, una mujer quechua, una mujer con conocimiento de mundo, con una experiencia y una probidad que estamos convencidos vamos a empezar ese comienzo patriótico del país. Los quechuas decimos Kashkanirajmi, ¿no? Todavía existimos como pueblo. Cuando decimos Causachum Perú, avivamos a nuestro país, sea en quechua o en aymara, cuando nos decimos Jayaya Perú. Eso significa el sentimiento de Juntos por el Perú. No somos los perfectos, hay muchas limitaciones, pero vamos esperanzados como curadores heridos para salvar a la patria y enmendar conjuntamente con una línea toda la gente honesta, proba, así venga de otras fuerzas políticas. Aquí el enemigo es la corrupción, la mafia, la que está enquistada y no nos deja progresar. Un nuevo comienzo patriótico, una nueva constitución, es con todos esos peruanos. Otro peruano no es nuestro enemigo. El mafioso, el corrupto, ese sí, porque nos convierte en más pobres. Muchas gracias, Marina, a ti. Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias. Yo quisiera anunciar que el día de mañana, para cerrar la semana, en Mírame Cuando Te Hablo y Voto Informada, nos acompañan Yuli Zúñiga, candidata número 14 de Unión por el Perú, y Rosángela Barbarán, candidata número 8 de Fuerza Popular. Le agradezco, Roberto. Hasta pronto. Chao. El 1 entonces, el 11 de abril. Hasta luego. Chao. Chao.